mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en un villano. Ten cuidado en qué te conviertes. Vive o muere. Tienes que decidir qué clase de hombre quieres llegar a ser. Cualquiera puede ser bueno. No tengas miedo. Lucha solo. Hasta ahora. ¡Rohirrim! Estoy contigo hasta el final. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si no eres nada sin el traje, no deberías llevarlo. Sé qué clase de Dios debo ser para todos nosotros. Estarás orgullosa. Les ayudarás a lograr grandes proezas. Te preguntarás si la trilogía clásica también contiene simbolismo cristiano, y así es. Muy buenas, señores. ¿Dónde está el servicio? En el rincón. En la primera película empieza de la misma manera que nuestra película. Superman es enviado a la Tierra. Seré tu compañero todos los días de mi vida. Harás de mi fuerza la tuya. Verás mi vida a través de tus ojos y yo la tuya a través de los míos. El hijo se convertirá en padre y el padre en hijo. Este es mi legado. Y crece en la humildad de un entorno rural, con la guía de sus padres adoptivos. Dios mío. No es hasta el momento apropiado que se revela como Superman, asumiendo su misión pública como Salvador. En la segunda entrega vemos al General Zod de la misma manera que en El Hombre de Acero, simbolizando al mal. En esta cinta el antagonista busca adoración y dominio. Levántate ante Sol. Arrodíllate ante Sol. Y es para salvar vidas me postraré ante ti. Dices bien, empezando por la tuya. Lo que hago ahora es un sacrificio para preservar el mundo. Pero existe un hombre en la Tierra que nunca se doblegará a ti. ¿Quién es ese imbécil? ¿Dónde está? Ojalá lo supiera. Y en la última parte, encontramos a Superman luchando con su versión oscura, orgullo, egoísmo, simbolizando una lucha espiritual interna, como un proceso de conversión, de purificación interior, donde al final vence la parte virtuosa del alma, alcanzando la santidad. Bueno, ¿cuánto simbolismo hay bajo la piel de este personaje, eh? Pues agárrate porque vamos a ir al mundo real, con personas de carne y hueso. Y es que la vida a veces da unos giros tan bestias que te la cambian en un abrir y cerrar de ojos. En 1995, Christopher Reeve, el actor que interpretaba al héroe clásico en la gran pantalla, se derrumbó cuando se quedó tetrapléjico por caerse de un caballo. Su vida estaba llena de actividades. Esquiaba, hacía equitación, jugaba al fútbol, al tenis, al hockey y de repente nada. Su vida se paraliza. El hombre que realizaba todo por sí mismo, de repente tiene que depender al 100% de los demás. El héroe que inspiraba a los demás ya no encuentra sentido seguir viviendo. Poneros en su piel. Saltó de tenerlo todo a no poder hacer nada. Su vida ya no tiene sentido. O así es como lo ven los que son de este mundo. Pero menos mal que su mujer era de otro mundo. Cuando Christopher habló por primera vez a su mujer después del accidente, demostró su intención de no seguir viviendo. Y su mujer le respondió: te apoyaré en todo lo que quieras hacer, porque es tu vida y tu decisión. Pero quiero que sepas que estaré contigo para siempre, toda la vida hasta el final. Sigues siendo tú y te amo. Sigues siendo tú y te amo. Sigues siendo tú y te amo. Estas últimas palabras que os he repetido 3 veces son las que le salvaron la vida. Él mismo lo reconoció públicamente varias veces. Esta pedazo de mujer, Dana, cumplió a rajatabla su promesa. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esta santa mujer encarnó a Cristo, y ahora que lo vemos desde lejos parece muy romántico, pero en realidad tuvo que ser un auténtico calvario. Es decir, nada fácil. Los primeros días tenían que convivir con esa cruda realidad, y durante las primeras semanas, donde las mejoras iban muy lentas, la esperanza era imperceptible. Aún así, ella eligió libremente morir a sí misma para darse plenamente a su esposo. Y esa entrega constante, mostrando un amor incondicional, sacrificándose día a día, fue lo que resucitó a su esposo. Hablando de Christopher, que ojito con su nombre, Cristo, también podemos decir que encarna
encarna Jesús en vida, sobre todo en la humildad. Me explico, tenía una vida de lujo, donde surcar los cielos en la gran pantalla era lo normal, pero de repente su vida se limita a depender de una silla de ruedas, donde solo puede mover su rostro y hablar. Lo único que le podía entregar a su esposa era su mirada, su sonrisa y unas palabras. Todo lo demás estaba paralizado. Es normal que al verse en esa situación, donde iba a ser casi imposible hacer algo por los demás, decidiera desaparecer del mundo. ¿Dónde estaba su dignidad? ¿Para qué seguir luchando? Su mujer le ayudó a encontrar estas respuestas. Ella fue ese faro de esperanza que tanto necesitaba. Y día a día, a pesar de las batallas, de verse inútil, de ver cómo los que le rodeaban le tenían que llevar de un sitio a otro, bañarlo, limpiarlo, dándole de comer, etc., Christopher humildemente se dejaba hacer, se dejaba ayudar y se dejó ver. El matrimonio abrió las puertas de su casa, con el fin de ayudar a otros que estaban pasando por la misma situación que ellos, hasta tal punto que crearon el Christopher and Dana Reeve Foundation. All en inglés. ¿Crees que disfrutaba mucho cuando los que le conocieron volando la gran pantalla ahora le veían limitado, sentado en una silla de ruedas? Y aún así se exponía, se mostraba al mundo con el fin de dar esperanza y dar consciencia a los demás de que los discapacitados necesitan ayuda y leyes que los amparen para conseguir mejorar la calidad de sus vidas. Christopher Reeve hizo más desde una silla de ruedas que surcando los cielos en la gran pantalla. Christopher Reeve se convirtió en un verdadero héroe, no por el cine, sino por su mansedumbre y humildad de corazón. Y ya para acabar, seguramente muchos sabéis que Superman va a volver. Amigo! Mira hacia arriba. Con diferente actor y diferentes historias en la gran pantalla. O ya estará en los cines, o estará ya en la pequeña pantalla en alguna plataforma. Esto dependerá del momento en el que estés viendo este vídeo. Y te preguntarás si este nuevo Superman seguirá teniendo paralelismo con Cristo. Y la respuesta es sí. De hecho, es imposible que no tenga relación con el Mesías, ya que sus creadores, el escritor Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, son de creencia judía y plasmaron en su creación, en el personaje de Superman, la figura del Mesías, el Salvador que tiene que venir a liberarles de la esclavitud. Y de hecho siguen esperando, aunque para nosotros, los cristianos, ya ha llegado y está presente día a día en nuestras vidas. Y esto es todo, amigos heroicos del canal. Espero que hayáis disfrutado mucho con este vídeo y que os haya explotado la cabeza de admiración y sorpresa como me pasó a mí al descubrir que Superman simboliza a Cristo. Y espero con más fuerza que el testimonio del matrimonio de Christopher y Dana os haya conmovido mucho. Y los que estáis casados, que os hayáis cuestionado hasta qué punto os entregáis realmente a vuestro cónyuge. Siempre se puede dar un poco más, ¿verdad? Yo aún tengo que espabilar. ¡Y mucho! Un fuerte abrazo y que Dios hijo os bendiga. ¿Sí? ¿Qué? Ahora mismo voy. Ahora mismo voy para ir a matar. ¿Qué? Ahora voy. Si una vez temblarás por mí, llorarás al verme sufrir. Ay, sin dudar, tu vida entera. Y que cuando llegara el día, tus hombros podrían soportar como el yo peso. la doy por ti. So many dreams at first seem impossible, and then they seem improbable, and then when we summon the will, they soon become inevitable. Que salvarte a ti mil veces. Si pudieras ser tu héroe y salvarte a ti 1000 veces. ¡Qué temazo de Enrique Iglesias! En un futuro vídeo analizaremos su letra que no tiene desperdicio. Y bueno, respecto a las imágenes de Superman, fue en mi época de uni, una etapa que recuerdo con mucho cariño. Y he querido plasmar en la pantalla esta anécdota que viví como homenaje hacia mis amigos y compañeros de universidad. Pues les echo mucho de menos y quería agradecerles el haber vivido con ellos mis estudios de universidad. Chicos,
Nunca olvidaré el respeto y cariño que nos teníamos a pesar de nuestras diferencias. Éramos muy variopintos, cada uno con su manera de pensar y con estilos diferentes de vida. Y aún así disfrutábamos mucho juntos saliendo de fiesta, estudiando y trabajando en equipo en la biblioteca, debatiendo con respeto sobre temas candentes. Hoy en día, en medio de este mundo tan polarizado, vivir esto es un lujo. Así que gracias, deseando veros de nuevo algún día. Un fuerte abrazo a cada uno y a cada una. ¡Ah! ¡Ya lo olvidaba! La escena postcrédito sobre el futuro videoheroico. Cuando eres padre tienes claro una cosa, y es que quieres que tus hijos estén a salvo.